10. Les saludamos a Minta Ramírez, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Minta, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Minta Ramírez da inicio. Así es, muy buenas noches, gracias por acompañarnos un día después de las sanciones adoptadas por la Unión Europea. El Reino Unido, de forma independiente, también emitió sanciones a los mismos 6 funcionarios del gobierno, a quienes señalan de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. Reino Unido se suma a las sanciones en contra de funcionarios nicaragüenses, incluidos en la lista los mismos 6 del círculo cercano al gobierno, los cuales se dieron a conocer este pasado martes por parte de la Unión Europea. Entre los sancionados se encuentran Sonia Castro, asesora presidencial y exministra del Ministerio de Salud, Néstor Moncadalau, asesor presidencial, Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, y los comisionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Tanto las sanciones de Estados Unidos como las de Europa y Reino Unido son de carácter personal y no afectan al pueblo nicaragüense. Por otro lado, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Reino Unido solicitó que se verifique si esos 6 funcionarios mantienen alguna cuenta o si posee fondos o recursos económicos para las personas establecidas en el anexo de este aviso, para proceder a lo inmediato a congelar tales cuentas y otros fondos o recursos económicos. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Como un golpe fuerte al gobierno, calificó el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa las sanciones de la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses. Por su parte, el ex embajador Mauricio Díaz considera que nuestro país cada vez está más aislado a nivel internacional. Los detalles con Willy Narváez. Las sanciones de la Unión Europea y Reino Unido impuestas esta semana a 6 funcionarios nicaragüenses llegaron en momentos que Ortega arreciaba su discurso para pedir que fuesen levantadas las que ya había impuesto Estados Unidos. Los argumentos que da el gobernante en tiempos de pandemia no han logrado convencer a la comunidad internacional de que se tratan de supuestas agresiones al pueblo nicaragüense. Tendrán un mayor impacto sobre el quehacer del gobierno de Nicaragua que las múltiples sanciones ya aplicadas por Estados Unidos y Canadá, porque demuestra que no solo es un problema entre Washington y Managua, sino que un problema que ahora incluye a Londres, a Bruselas, a Bonn, a París, a Madrid, en fin, a todo el continente de Europa occidental. El ex diplomático Mauricio Díaz coincide con Sacasa que estas sanciones tienen un impacto significativo para el gobierno de Nicaragua. Este país, este gobierno, mejor dicho, está totalmente aislado de la comunidad democrática internacional. Señalan la ruta para salir de esta pandemia política en la cual estamos. Con estas sanciones se le complica aún más a Nicaragua poder obtener desembolsos de parte de organismos internacionales. Así lo afirmó Alfredo César, presidente del Partido Conservador. 6 de los 7 países que integran el grupo de 7 economías más desarrolladas del mundo y que entre ellos controlan la mayoría amplia de votos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Europeo de Inversiones, en fin, de todas las instituciones multilaterales importantes, lo cual implica que Nicaragua no podrá remontar la salida a la gravísima crisis económica que ahora se ha profundizado más este año con la pandemia. Ortega ha pedido suspensión de sanciones, no cumpliendo con los acuerdos firmados el 29 de marzo del 2019, donde se comprometía a la devolución de medios confiscados, respetar las movilizaciones ciudadanas, desarme de grupos paramilitares y cesar las detenciones arbitrarias. Willy Narváez, Acción 10. Marcos Carmona, presidente de la CPDH, calificó como una victoria para los nicaragüenses las sanciones de la Unión Europea y de Reino Unido a funcionarios acusados de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Detalles en el siguiente reporte.
como un triunfo del pueblo nicaragüense, consideró el doctor Marcos Carmona las recientes sanciones de la Unión Europea y ahora el Reino Unido a 6 funcionarios, entre estos 4 jefes policiales del gobierno Ortega Murillo. ¿Por qué es un triunfo? Porque realmente los mayores violadores de los derechos humanos están en la policía, ¿verdad? Y está incluso, se sale la exministra Sonia Castro, que también es responsable de haberle negado la atención médica a muchos jóvenes que perdieron la vida, ¿verdad? De tal manera que para los nicaragüenses debemos considerar un logro, pero también la Unión Europea es enfática en señalar que se deben de restablecer los derechos humanos de los nicaragüenses. Y esto significa garantizarle los derechos políticos, los derechos civiles, la no represión, la liberación de los encarcelados. Según el director ejecutivo de la CPDH, el presidente Daniel Ortega intenta confundir al mundo al decir que las sanciones son al pueblo nicaragüense y no a sus funcionarios públicos. Por un lado, nos llama poderosamente la atención que no se apliquen sanciones utilizando como referencia al pueblo de Nicaragua, pero el pueblo de Nicaragua jamás se ha beneficiado de los acuerdos petroleros que ha tenido con Venezuela, que ha generado miles de millones de dólares. Más bien ha habido un incremento en los costos de la canasta básica, en la energía eléctrica y combustible, y en este sentido lo que el pueblo recibe es incremento de precios, palo, plomo y muerte, y encarcelamiento. Y en este sentido podemos ver como parte de la represión indiscriminada que hay, en que este fin de semana a una pobre mujer, por el hecho de opinar diferente al gobierno, definitivamente le sacaron o va a perder su vista. Y en este sentido, pues, estos son hechos condenables, repudiables, que los nicaragüenses estemos sufriendo tanta agresión y tanto abuso por parte de estos esbirros de la policía y del mismo gobierno, que no hace absolutamente nada por retornar la paz social en nuestro país. Hasta la fecha, con las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y ahora el Reino Unido, ya suman 16 funcionarios sancionados, principalmente por violar los derechos humanos de opositores al gobierno de Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Las entidades bancarias nacionales tienen hasta hoy para romper las relaciones contractuales con la Policía Nacional, esto por la disposición de las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra la institución denunciadas por violar los derechos humanos de los nicaragüenses. El pasado 5 de marzo, la Oficina de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, sancionó a jefes policiales y a la institución como tal, y advirtió a entidades financieras nacionales y a terceros de suspender relaciones con la institución en los siguientes meses. Este es un proceso que ya se venía dando desde días atrás. Hemos visto cómo, por ejemplo, se han cerrado las ventanillas que algunos bancos tenían en unidades policiales para pagar diferentes tipos de servicios, multas, por ejemplo. Debieron haber ya cortado todo tipo de relación con la policía, es decir, ni cuentas de la policía en los bancos, ni transacciones de ninguna naturaleza. En ese sentido también afecta el mismo hecho de que los bancos no aceptarán multas, pago por servicios policiales, y además significa que la policía queda administrando sus propios recursos sin necesidad del apoyo que tenían del sistema financiero, como por ejemplo en el pago a los efectivos de la policía. De no cumplir con lo establecido por la OFAC, las entidades bancarias se someterán a sanciones, por lo que están obligados a suspender las relaciones con la Policía Nacional. Aún existiendo la sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incurrirían en el riesgo de ser sancionados también esas instituciones, cualquier banco de Nicaragua que haga transacciones
incurrirían en sanciones por parte de Estados Unidos. Todos los bancos nicaragüenses funcionan con una institución financiera corresponsal o correspondiente en Estados Unidos, y entonces quedarían fuera de esas operaciones internacionales y de cualquier relación con una institución bancaria norteamericana. Según los expertos, los servicios policiales no se suspenderán. Sin embargo, el gobierno deberá crear un mecanismo para que la Policía Nacional reciba los fondos provenientes de pagos por multas u otros servicios policiales hechos por la ciudadanía. Los servicios a la ciudadanía nicaragüense se va a hacer. El problema está en cómo se van a pagar esos servicios. Usualmente cuando tú ibas a pedir un récord policial, tenías que llevar el voucher del banco que ya habías pagado el valor de ese servicio policial. Eso igual mantiene en una situación de riesgo a cualquier otra institución, porque de alguna manera el problema es cómo desde esa otra institución, desde ese otro ente, se trasladan entonces los fondos hasta la institución policial, porque las sanciones, el documento de la OFAC habla muy claramente incluso de operaciones con terceros. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Para José Adán Bermúdez, directivo de C4L, las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno traen un mensaje político significativo que demuestra la importancia de Nicaragua para la comunidad internacional. El vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad, C4L, se refirió a las sanciones impuestas este pasado lunes por la Unión Europea a los 6 altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, mismos que en meses anteriores fueron sancionados por los Estados Unidos. El mensaje que manda la Unión Europea es decirle al gobierno que el problema político no está resuelto todavía en Nicaragua, que el problema político continúe y que hay que darle una solución a este problema, pasando, ¿verdad?, por todo este proceso, de esta tragedia de la pandemia, pero que tenemos que regresar a todos estos temas y estar pendientes de que necesitamos la transformación de Nicaragua. Y eso pasa porque el gobierno entienda que tiene que cambiar su política de persecución, de asedio, de encarcelamiento, ¿ya? Y de la forma en que trata al pueblo de Nicaragua, que creemos que no es la correcta y que debe rectificar Daniel Ortega en todas sus manifestaciones. Referente a la acusación de Daniel Ortega al gobierno de Estados Unidos de terrorista, Bermúdez manifestó que Daniel Ortega no cambia el chip y es el mismo discurso antiimperialista. Un estribillo normal, pues, de Daniel Ortega en su autodefensa. Él critica, ¿verdad?, y le decía a los países democráticos que son terroristas. Pues no podemos hablar del terrorismo, porque el terrorismo significa muchas cosas, y yo creo que él está confundido con usar estos estribillos. Él debe mandar un mensaje positivo. Nosotros los nicaragüenses necesitamos mantener las relaciones, en primer lugar con los Estados Unidos, porque ha sido una relación histórica de Nicaragua y Estados Unidos, una relación comercial, una relación de cooperación, una relación de amistad con Estados Unidos. Entonces no puede estar tomando decisiones por el pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, cuando Daniel Ortega viene y la remete contra los Estados Unidos, cuando su discurso debe ser otro. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. COVID-19 en Nicaragua para un total de 4 casos activos, todos atendidos, según informó el secretario general del MINSA. El reporte brindado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud al día de hoy, 5 de mayo, detalla 4 pacientes activos con coronavirus y además destacan medidas de prevención. 2 delicados y atendidos, 2 delicados pero estables. Teníamos 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el periodo reglamentario 4 personas, que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 12 personas a las que se suman hoy 4 más, para un total esta mañana de 16 personas en cuidado y monitoreo responsable y permanente. Reiteramos las medidas de prevención que las personas y las familias debemos cumplir en nuestro hogar.
lugares de trabajo, centros de estudios, paradas de buses, mercados, entre otros. Primero, lavarnos las manos con agua y jabón durante 20 segundos, las veces que sean necesarias. No tocarnos la cara sin habernos lavado las manos. 2. Guardar la distancia personal de precaución de 1,5 metros entre personas. 3. Si estornudamos o tosemos, debemos cubrirnos la cara con el ángulo interno del codo o usar un pañuelo descartable. El informe mantiene que no se registran casos de transmisión local comunitaria. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense expresan su respaldo a los profesionales de la salud que, según el comunicado, han sido amenazados de despido y de procesamiento penal y acosados a través de medios virtuales. Los detalles en el siguiente reporte. La Unidad Médica Nicaragüense, a través de un comunicado emitido en redes sociales, exige al gobierno de la República el cese a las presiones sufridas por el personal médico del país y reiteran su demanda hacia el Estado para que éste tome las recomendaciones realizadas por organismos internacionales. Dicho comunicado es emitido luego de que causaran revuelo a nivel nacional las repentinas renuncias y despidos a médicos en todo el país en medio de la actual pandemia. Para el doctor José Luis Borge, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, considera que los médicos que renunciaron lo hicieron como medida de protección para no contagiarse del virus. Sin embargo, no duda que en ambos casos haya existido medidas de presión por parte del MINSA. El Ministerio de Salud ha respondido a esta casuística, primero, avisándoles que el que se vaya el que renuncie, no tiene derecho a su liquidación ni a sus prestaciones sociales de ley, conforme a la Ley General de Salud y al convenio colectivo del MINSA con los sindicatos de trabajadores de la salud. Y la otra es que para tratar de mantener el secretismo, el Ministerio de Salud al mismo tiempo hace vigilancia a través de recursos humanos y del Sindicato Blanco de FEPSalud sobre lo que ellos consideran que pueden ser médicos y trabajadores que filtran información. Y en el caso de los hospitales privados, también están siendo presionados para mantener el secretismo, y aquí la forma de hacerlo es a través de sanciones administrativas y a través del Seguro Social. Sumado a esto, el especialista en la salud expresa preocupación al asegurar que los hospitales en Nicaragua no se encuentran preparados para atender pacientes contagiados. Los hospitales de Managua y los hospitales a nivel nacional prácticamente no están capacitados para aceptar el volumen grande de casos de coronavirus que se espera. Los hospitales privados tampoco tienen una infraestructura grande y adecuada para atender enfermos masivos y graves de coronavirus, porque la cantidad de cuidados intensivos y de camas en cuidados intensivos también es reducida. El experto señala el secretismo con el cual ha estado actuando el gobierno de Ortega como causante de dichas presiones hacia la comunidad médica en el país. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Y por su parte, la Organización Panamericana de la Salud pidió este martes al gobierno de Nicaragua detener las agresiones contra el personal de salud que combate la pandemia del coronavirus. Xochitl Mendoza con los detalles. Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, condenó que haya ataques y amenazas en contra del personal médico. Durante una charla informativa que se realiza semanal, donde se aborda el manejo de la pandemia, Ugarte aseveró que no es aceptable que se arremeta contra los médicos en ningún país cuando se difunde información respecto a las preocupaciones de la salud. En alusión a Nicaragua, Ciro Ugarte dijo que se deben implementar todos los niveles, que haya una vigilancia más activa de la presencia del virus, que consta en salvar vidas, proteger al personal de salud y a los servicios de salud, reducir la transmisión y generar evidencias respecto al tema. En la comparecencia también se destacó que hay países en Centroamérica que están rezagados en la cantidad de pruebas y se recomendó aumentar el número de exámenes para conocer la situación que enfrenta cada país. Se señaló que en Nicaragua, a diferencia de otros países a nivel regional, no se ha revelado la cantidad de pruebas realizadas.
Y al igual que especialistas en Nicaragua, los de la OPS coinciden que el mes de mayo será crítico en torno a la pandemia. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Universidad Nacional de Ingeniería anunció que va a establecer una estrategia educativa que combine las plataformas educativas en línea o de manera presencial para hacer frente a los riesgos de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. A través de una misiva, la Universidad Nacional de Ingeniería anunció a su comunidad estudiantil que ha tomado medidas ante la actual pandemia del coronavirus, estrategias educativas que garanticen la atención académica de los estudiantes. En el documento establece 10 puntos a seguir, donde se detalla cómo se desarrollarán las clases, que pasan al uso de plataformas en línea y presenciales solo en algunos casos, de acuerdo a la particularidad de la asignatura. Las disciplinas que se imparten en laboratorios, defensa de proyectos y exámenes parciales se efectuarán de manera presencial y se tomarán las medidas sanitarias pertinentes. Entre otras medidas está dividir a los grupos en 2 cuando este sea mayor a 10 estudiantes y se mantendrá un distanciamiento físico de 1,50 m dentro de las aulas. Se hará desinfección a la hora de ingresar al recinto, también se les tomará la temperatura. Las visitas de campo y servicio social quedan suspendidas durante el 2020. Manifiestan que los alumnos de nuevo ingreso no perderán el derecho a la carrera que clasificaron. Los estudiantes este año no perderán el derecho a ninguna asignatura por inasistencia y podrán hacer el retiro de su matrícula o clases cuando lo deseen. Los alumnos que no cursen la asignatura de manera presencial o en línea se les retirará automáticamente su inscripción con la finalidad de no efectuar su récord académico. El uso de cubrebocas o mascarillas será obligatorio para el personal administrativo y estudiantado, según sus posibilidades económicas. La UNI es la primera universidad pública en adoptar estas medidas. La UNAM, por su parte, hasta el momento solo ha cambiado a clases por encuentro y la UNA retornó a clases normal este pasado lunes. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuando con más noticias, para el epidemiólogo Leonel Argüello, la letalidad del COVID-19 en Nicaragua podría ser menor si las autoridades sanitarias incrementaran el número de pruebas entre la población. Y es que actualmente Nicaragua tiene la tasa de letalidad más alta de Centroamérica. Michelle Polanco nos informa. El MINSA no está haciendo suficientes diagnósticos, por eso la tasa de letalidad de COVID-19 en nuestro país es la más alta en la región, explica el epidemiólogo Leonel Argüello. Porque el Ministerio de Salud no está haciendo suficientes diagnósticos. Entonces, como no hace suficiente diagnóstico, diagnostica muy poca gente. Entonces, nada más tiene 15 casos. ¿No? Y como tiene más muertos, imagínense que de cada 3 casos, uno fallece. Entonces, tiene más muertos. Y eso le da una tasa de letalidad más alta. Si hubieran más casos, digamos, si hubiera en vez de 15 casos, hubieran 30 casos, la letalidad siempre seguiría siendo alta. Otra de las causas podría ser que el paciente llegue tarde a la consulta o por una inadecuada atención hospitalaria. 2, los pacientes están llegando tardíamente porque no le estás orientando bien. Y 3, el servicio de atención hospitalaria que estás dando es malo. La letalidad de la enfermedad es la capacidad de un microorganismo de matarte. En Nicaragua, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, se han registrado 15 casos confirmados de COVID-19 y de estos han muerto 5 personas. De esa gente que entramos al hospital por esas características, 33 tenemos el riesgo de fallecer. O en otras palabras, van a ser 67 personas las que van a poder salir de esa complicación, pero 33 no vamos a poder salir y vamos a fallecer. Argüello aboga por mejorar la información proporcionada a la población para disminuir los riesgos de contagio y a su vez la tasa de letalidad. La información no asusta a la gente, al contrario, la verdad, la transparencia, la claridad, el sacar comunicados que se entiendan, hablar con el lenguaje popular, ¿verdad? Igual con un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, es lo que te le da tranquilidad a la población. El pasado domingo el Ministerio de Salud informó sobre el 5º fallecido por COVID-19 y aún mantiene que no hay contagio comunitario, a pesar que permanecen las fronteras cerradas y el gobierno no ha dejado ingresar a connacionales de otros países. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Vamos a publicidad, pero al regresar más noticias aquí en Acción 10.
con nosotros. En la región centroamericana, los casos de coronavirus siguen en aumento. En el informe del SICA de este martes, los casos sobrepasan los 19.000 y más de 600 la cifra de fallecidos. Los detalles con Daniela Rodríguez Morazán. A más de 680 se extiende la cifra de muertes a consecuencia de la actual emergencia sanitaria mundial. Esto según detalla el informe realizado por parte del Sistema de Integración Centroamericana, el cual también reporta más de 19.100 casos confirmados con coronavirus. República Dominicana, encabezando el listado, suma ya los 354 decesos y 1.905 pacientes recuperados. Panamá eleva su número de mortalidad a 203, manteniendo un total de 726 personas recuperadas. Honduras sitúa la cifra de víctimas fatales por COVID-19 en 83, mientras que Costa Rica mantiene los 6 fallecimientos. Guatemala informó de 730 ciudadanos positivos con coronavirus, de los cuales 79 ya se han curado. El Salvador reporta 32 nuevos casos, lo que eleva el número total de positivos a 587. Belice mantiene el número de pacientes con COVID-19 en el país en 18, mientras que Nicaragua informó de 5 muertes y un total de 15 pacientes diagnosticados con coronavirus. 3.453 personas ya se han recuperado a nivel de Centroamérica y República Dominicana. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Y sobre el avance de la pandemia del COVID-19 hasta este 5 de mayo, el número de muertes supera los 250.000 y más de 3.600.000 los contagios en el planeta. Según expertos en el continente americano, la crisis no ha llegado a su punto crítico, siendo Estados Unidos el país más afectado en todo el mundo. La actual pandemia de coronavirus avanza por diferentes países del mundo, registrando nuevos casos de contagios y víctimas mortales, siendo los principales países afectados Estados Unidos y naciones europeas. Con 693 nuevas muertes, Reino Unido eleva su número total de víctimas por coronavirus a 29.427. España informó de 185 nuevos decesos. Los contagios ascendieron a 867, un repunte respecto a los 356 de la víspera. Rusia suma más de 155.000 positivos por COVID-19 y crece por encima de los 10.000 contagios diarios. Estados Unidos registró la cifra más baja en un mes con 1.015 nuevas muertes. En México, el nuevo coronavirus registra ya los 24.905 casos de contagio, siendo de estos 6.696 actualmente activos y 2.271 víctimas mortales. Además, un total de 15.938 pacientes ya se han recuperado. En el Estado de México, la cifra de personas contagiadas por coronavirus ha crecido hasta un 7,69%, luego de que se confirmaran 278 nuevos casos, cifra que elevó el saldo total de positivos en esta región a 3.893 personas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en su informe semanal sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país, aseguró que sí se está aplanando la curva epidémica en México. Además, afirmó que eso también se demuestra en una disminución de casos por estado en cuanto iniciaron las intervenciones. La enfermedad continúa expandiéndose por más de 180 países, amenazando los sistemas de salud menos desarrollados. Varios laboratorios han comenzado ya fases de prueba en humanos para dar con una vacuna que ayude a frenar la propagación. La cifra total de contagios por coronavirus a nivel mundial ya supera los 3.600.000. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. En otros temas, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua le responde a Medardo Mairena que muestre pruebas ante graves señalamientos que hizo a la institución castrense sobre supuestas violaciones de derechos humanos en zonas del campo de nuestro país.
El líder campesino Medardo Mairena continúa señalando al ejército de Nicaragua por supuestas violaciones de derechos humanos. Durante el segmento Debates y Soluciones de la revista Acción 10 en la mañana, el lunes arremetió contra la institución castrense. En estos momentos recopilando los informes, ¿verdad?, sobre los testimonios de los familiares de personas que el mismo ejército ha asesinado, que la misma policía ha asesinado, que los paramilitares, que para nadie es un secreto, caminan con la policía, caminan con el ejército, asesinando de manera selectiva. Ante las declaraciones del líder campesino, se le consultó este martes al coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas de esta institución. De manera irresponsable, este señor lo viene haciendo, sin prueba. Aquí eso es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo, de tal forma que es necesario que si él tiene evidencias, pues que las presente. Nosotros como institución estamos abiertos a escuchar, lo hemos dejado clarito. Entonces si él tiene, pues aquí que venga y las plantee, mire, esta es la situación. Y vamos a proceder de acuerdo a la ley. Mairena reconoció que no se ha acercado a las oficinas del ejército para que se abra una investigación. ¿Qué importancia tiene en estos momentos que yo vaya a sentarme con alguien del ejército, con alguien de la policía, que son los que asesinan y torturan? O sea, aquí no hay justicia en este país. ¿Y quiénes son los que andan las armas? Aquí los que andan las armas son los paramilitares, que de manera irresponsable el mismo ejército... ¿Y dónde ha salido? Porque quien tiene las armas es el ejército. Que hay instituciones que también tienen su armamento de manera histórica. Cada quien dará sus razones. Nosotros tenemos un control absoluto de nuestro armamento y todo está conforme a la ley, conforme a los registros. El alto mando militar se basa en los informes de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, que por ninguna parte señalan participación del ejército en actos de represión. Señalar es fácil, pero demostrar es difícil y es complejo. Si él no quiere venir acá al ejército a demostrar o traer alguna supuesta denuncia, que lo presente a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Ahí están funcionando, ahí está el doctor Carmona, que se la lleve y se lo demuestre. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar. Mientras eso no ocurra, son planteamientos, son especulaciones falsa de toda falsedad. El coronel Rivas asimismo desmintió participación de efectivos del ejército en denuncias de supuestas agresiones en la zona fronteriza de nuestro país. Hay personas, ¿verdad?, que están vinculadas al narcotráfico y que pretenden manipular a nuestra población en comunidades o fronteras para hacerlos hacia su favor. El jefe de Relaciones Públicas del Ejército dio estas declaraciones al culminar un encuentro entre agregados del cuerpo militar representado en nuestro país, entre ellos Rusia, México, España, Honduras, Venezuela y Estados Unidos. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. El presidente Donald Trump niega participación de Estados Unidos en supuesta incursión armada de un grupo de mercenarios a Venezuela para matar al presidente Nicolás Maduro. Los detalles con Daniela Rodríguez Morazán.